Hola, hola, ¿qué tal a todos? Qué alegría verlos de nuevo por aquí o saber que están por aquí. Pues soy Mar y vamos a resolver juntos esta parte 2, no, del primer ejercicio que me quedaron colgados los apartados C y D. Gracias por mencionarlo porque no me había dado cuenta. Perdón, perdón. Bueno, en la primera parte de este ejercicio habíamos hablado de la renta disponible anual y lo habíamos discriminado o segmentado por el tipo de vivienda en la que vive la persona encuestada. Y para la variable, ¿cómo se llama? Tipo, teníamos tres categorías o tenemos tres categorías. Adosada, piso y unifamiliar. Cuando le pedimos a R Commander en el ejercicio anterior, obtuvimos, o en el apartado A, obtuvimos esta discriminación donde tenemos aquí la media, la desviación típica, el rango intercuartílico, el mínimo, el cuartil 1, la mediana o cuartil 2, el cuartil 3 y el 100%. Y aquí tenemos una columna que para nosotros ahora resultará súper importante, que es la cantidad de personas encuestadas que viven en cada tipo de vivienda. ¿Sí? Entonces nos piden a partir de la renta disponible media para cada tipo de vivienda que habéis obtenido en el apartado A y utilizando el cálculo manual de la media ponderada, obtener la renta disponible media para el conjunto de personas de la encuesta. Bueno, pues entonces queremos saber la renta media de toda la encuesta, pero vamos a considerar las medias por separado, de adosada, piso y unifamiliar, y no podemos sumar estas tres medias y dividirlas entre tres, porque aquí vemos que el tamaño de las muestras de cada tipo de vivienda es bastante diferente, porque hay un número distinto de personas. Y esto sería injusto para el grupo más grande. Si este grupo más grande, que es de las personas que ven en piso, tiene que pesar más su media que las demás medias. ¿Vale? Para hacerlo, bueno, justo, lo más justo posible. Bien, entonces, el estadístico que vamos a usar es la media ponderada y es la media que tiene en cuenta el peso, para nosotros el peso es el tamaño este, de cada subgrupo. Y la fórmula es la sumatoria de las medias individuales, es decir, media individual me refiere a media dosada por el tamaño de muestra adosada, la media del piso por el tamaño de muestra del piso y unifamiliar, la media unifamiliar por el tamaño de muestra, dividido el tamaño total, o sea, tendríamos que sumar los tres. Entonces, lo hacemos, la resolución paso a paso sería la media, esto, pero mira, lo vamos a hacer en R usándolo de calculadora, ¿sí? Mira. Tenemos que hacer la media, mira, voy a seleccionar la media de la gente que viene adosada y lo voy a pegar aquí, me voy a hacer un poquito de espacio, mira, control V por su tamaño de muestra. Aquí la copio, más la media de las personas que viven en piso por el tamaño de la muestra de personas que viven en un piso, más la media de las personas que viven en unifamiliar, de renta de personas que viven en unifamiliar, por el tamaño de la muestra de unifamiliar. ¿Que quieres hacerlo en calculadora? Perfecto, ¿sí? Aquí me resulta muy práctico hacerlo con Commander porque no hay pérdida de datos, como copio y pego, es muy difícil que me equivocara al copiar y pegar, ¿sí? Mira, voy a seleccionar todo esto y lo voy a pegar aquí, no para no hacerlo, sino para que quede registrado aquí también como lo hicimos. Uy, aquí, ¿sí? Mira. Y aquí dividido la suma de las tres tamaños de muestra, que también los voy a hacer en R. Aquí, mira, si le pusiera aquí este paréntesis, dividido entre, con la barrita, y abro otro paréntesis y sumo esta, ¿sí? Marco la suma esta. Bueno, que yo entiendo que debe ser 13.500, ¿eh? Pero por las dudas que haya datos perdidos, lo hago así. Más 8.564 más
1993. ¿Vale? Cierro paréntesis, copio esto y lo pego en el informe. Aquí estoy usando el editor de ecuaciones. Vale, igual, sí, si lo haces con calculadora, mira, voy a ponerte el paréntesis aquí, por si lo haces con calculadora, que tengas en cuenta que hay que indicarle a la calculadora que estamos haciendo esta operación, esta suma algebraica, es decir, suma y multiplicación, dividido entre una suma entera, si no, la calculadora no entiende, va a ser o sea, va a ser esto dividido entre 2943 y le va a ir sumando luego esto, o sea, nada que ver con lo que queremos. Bueno, mira, sigo mostrando cómo lo hacemos en R. Aquí está toda la operación que hay que hacer, la selecciono y le doy a ejecutar. Y tachan, la renta ponderada, o sea, la media ponderada de la renta para todas las categorías es esta. Si nosotros sacáramos la renta total disponible, no sé si nos daría el mismo número, ¿eh? No lo sé, diría que no. Vale, esta es, entonces, bueno, y aparte nos los piden así. A ver, aquí, bueno, quería seleccionar, quería resaltarlo aquí, ¿vale? Muy bien, entonces vamos a contestar 30.297,38. Acuérdate que como tuviste que filtrar, no tendremos los mismos números, tú tendrás números distintos. Bueno, muy bien. Pues ahora para el ejercicio que sigue, a ver, 30.000 si tiene coherencia. Mira, voy a saber si tiene coherencia. Fíjate que la media dosada dio 27.000, 31.000, 29.900 y ha dado 30.000. Bueno, no lo veo descabellado para nada, ¿sí? No, no lo encuentro, ni me chirría para nada este valor. No lo encuentro, bueno, ¿qué tan mal no puede estar, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver la segunda parte, que bueno, va de medidas de posición relativa o tipificación, se llama esta parte. Entonces, ¿qué nos piden hacer aquí? Dice un hombre con una renta disponible de 29.723 euros vive en un piso. Y una mujer con una renta de 28.354 euros vive en una vivienda unifamiliar. ¿Quién de los dos, el hombre o la mujer, tiene una situación relativa en cuanto a su renta disponible más parecida a la media de su grupo? ¿Sí? Entonces, la media de su grupo, bueno, tendríamos que considerar en qué grupo está esta persona y comparar lo que gana con su media. Pero no solamente que gana más o menos, sino le vamos a decir cuántos desvíos, ¿cómo decirte? ¿Cuántos pasos está de la media de su población? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tipificamos, que la fórmula para tipificar es esta roja que ves aquí, pasamos todo a la distribución normal estándar que tiene media cero y desviación típica uno. Es como cuando pasamos distintas unidades de medición al sistema internacional. Por ejemplo, cuando ves las bambas que están por ejemplo, yo calzo 41, en esta medida de Europa, pero medidas de Estados Unidos y de Reino Unido, calzo 7,5. Pero yo, pues, ¿qué es esto? 41, 7,5. En centímetros, ¿cuánto sería? Sí, eso es tipificar, en centímetros, ¿sí? En el sistema internacional la unidad de medida de longitud es el metro, entonces, pues no solamente en centímetros, sino que tendría que pasarlo a metro. Y luego comparar, ¿sí? Vale, esta persona tiene un pie de esta medida, supongamos en medidas de Estados Unidos, y otra persona en las medidas que usamos aquí en Europa. Y queremos saber tiene el pie más diferente de la media del tipo de calzado que está usando, comparado su media, su tamaño con el de este, lo que hacemos es tipificar. No sé si me lié mucho con la explicación. Entonces, cuando tipificamos lo hacemos bueno, para muchas razones, pero en este caso lo hacemos porque la tipificación permite comparar individuos de diferentes poblaciones. ¿Sí? Por un lado tenemos la población de gente que vive en pisos y por otro lado la población de gente que vive en viviendas unifamiliares. Y entonces lo que nos dice cuando tipificamos es a cuántos desvíos estándar está la persona de su media, ¿sí? Un valor
que nos dé de z cercana a cero será más parecido o más típico en su grupo. Entonces aquí en esta fórmula la x representa el valor individual. En este caso va a ser 29.723 menos la media de su grupo y esta sigma la desviación estándar. ¿Sí? Esta SD que aparece en las fórmulas. Entonces, vamos a ver de la persona que vive en un piso. Mira, la persona que vive en el piso, su X, ay, ¿dónde está? Su X es 29.723. Mira, me lo voy a llevar a R también, voy a hacer las cuentas en R. Vale, 29.723, mira aquí. Ah, 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 ah. Aquí. Bueno, entonces pongo 29.723 menos la media de su grupo. Este señor vive en un piso, así que le resto la media de su grupo. Vale, lo pongo entre paréntesis y lo divido entre su desviación típica. La desviación típica de las personas que viven, de la renta de las personas que viven en un piso es esta. Bueno, pues aquí lo selecciono y le doy a ejecutar y aquí tendría que esta persona está por debajo de la media de su grupo, ¿sí? Mira, esta persona gana 29.700 y la media de su grupo es 31.300, ¿sí? Sabemos que gano un poco menos, ¿sí? Menos 0,07 sería que gana eso, un poco menos. Pongo aquí, entonces sería que hice aquí esto en el numerador. Uy, a ver si me deja escribir. Bueno, voy a tener que borrarlo así poco a poco. Dividido entre, decíamos, su desviación típica, que es esta. Bueno, y esto es igual a menos 0,073. O sea, quedaría a la izquierda de la media. ¿Sí? Aunque sea, por supuesto, tipificada, siempre va a quedar. Si estaba a la izquierda, va a seguir quedando a la izquierda. Y lo mismo hacemos para la vivienda unifamiliar. ¿Sí? Para una persona que vive en una vivienda unifamiliar, aquí nosotros no tenemos distinción entre hombre y mujer en el tipo de vivienda, pero bueno, nos piden así hombre y mujer. Y ahora entonces, esta persona, la que vive en una unifamiliar, gana 28.354. Nos vamos a R entonces, 28.954. Hacemos lo mismo aquí. Abro un paréntesis, 28.974 menos la media de su grupo, que como vive en una vivienda unifamiliar es eh, esta la media de su grupo, dividido entre la desviación típica de vivienda unifamiliar, que es esta. Seleccionamos todo y le damos a ejecutar. Y R ya nos hace las cuentitas. Mira, esta persona también está por debajo de su media, de la media de su grupo, gana 28.000, la media de su grupo es 29.000, pero hay una pequeña diferencia con esta. ¿Sí? Bueno, mira, lo pego. Mira, la que está, a ver qué pide más cercano o más alejada, la que tiene una renta más parecida a a la renta respecto de su grupo es, mira, no sé si decía la mujer o la de vivienda unifamiliar, creo que debe decir mujer, entre las elecciones posibles, ves que esta menos 0,04 y esta menos 0,07. Está más lejos de la media de su grupo el hombre que vive en un piso, ¿sí? Entonces aquí le pongo mujer, ¿vale? Mujer, ¿vale? Aquí. Y dice, número de desviaciones estándar por encima o por debajo de su colectivo, habría que poner este. Esa es la cantidad de desvíos estándar, ¿sí? Como los pasitos qué tan alejada está. En la curva de Gauss está tan conocida, los valores que se pueden ver son como hasta menos 3, o sea que está solo un poquito por debajo de la media. Pues bueno, ese era el ejercicio que les debía, el 1C y 1D de media ponderada y el 1D es de tipificación. A ver,
Aquí. Uy, no se quiere pegar aquí. Estupendo. No hay forma. A ver, ahí está. Muy bien. Vale, nos vemos en el ejercicio 3. ¿Sí? Hasta ahora. Adiós.